Al Pacino, sus mejores películas. Amantes del séptimo arte, esta es para ustedes. Si hay un actor que ha logrado grabar su nombre en el panteón de los grandes, ese es Alfredo James Pacino, mejor conocido simplemente como Al Pacino. Su carisma, intensidad y habilidad para meterse en la piel de una infinidad de personajes desafiantes lo han hecho merecedor de innumerables reconocimientos y del eterno fervor de sus fanáticos. Nacido en Nueva York allá por 1940, Al Pacino tuvo que remar contra la corriente para lograr un lugar en el mundo del espectáculo. En sus inicios como actor trabajó en teatro de forma independiente y llegó a realizar todo tipo de oficios paralelos para sostenerse económicamente. Pero el destino le tenía preparada una recompensa a la altura de su talento. Hoy, la figura de Al Pacino es indiscutible. ¿Quieres comprobarlo? Prepárale palomitas a tu sofá que vamos a dar un recorrido por su filmografía y a descubrir cuáles han sido las películas que consolidaron su carrera y lo convirtieron en una estrella de brillo cegador. El Padrino, El papel bisagra y un antes y un después. No podíamos empezar este repaso sin mencionar la trilogía de Francis Ford Coppola, un monumento al género de gángsters. En la primera entrega, estrenada en 1972, Pacino da vida a Michael Corleone, el hijo menor de Vito Corleone, Marlon Brando. Michael, alejado de los negocios turbios de su familia, se verá forzado a involucrarse y a ocupar un papel cada vez más central y poderoso. Su actuación en El Padrino se considera una de esas interpretaciones que hacen historia. Al Pacino logra transmitir la gradual transformación de un personaje que se debate entre sus propias convicciones y la lealtad inherente a su clan, en un contexto repleto de violencia y luchas de poder. Imprescindible para cualquier cinéfilo que se respete. El precio del poder. La caída de un ícono. Ya en los 80, Al Pacino protagonizó otro clásico absoluto, *Scarface*, 1983, o El precio del poder, como se le conoce en muchos países del mundo. Aquí interpreta al inolvidable Tony Montana, un inmigrante cubano que llega a Miami con la intención de alcanzar el sueño americano, pero que acaba escalando a base de ambición desmedida en el mundo del narcotráfico. El personaje y sus frases célebres están grabados en la cultura popular. Sin embargo, hay que ver más allá del estereotipo para descubrir el trabajo psicológico que hace Pacino al mostrar la cara más oscura de un hombre cegado por la ambición y su inevitable caída hacia la desmesura y el vacío. Tarde de perros. Un retrato intenso y humano. Basada en una historia real, Tarde de perros 1975 es una película que nos pone en la piel de Sonny Wurtzek, un hombre desesperado que planea el atraco a un banco para financiar la operación de cambio de sexo de su compañero. Su inexperiencia y sus nervios lo llevan a cometer errores y la situación se sale de control, convirtiéndose en un hecho mediático. En este papel, Pacino nos muestra su habilidad para encarnar personajes vulnerables y complejos. Sonny despierta sentimientos encontrados en el espectador, empatía por su motivación, pero también rechazo por sus acciones. Es una obra que se mete de lleno en temas espinosos con un estilo crudo y emotivo que cala hondo. Esencia de mujer, ese Oscar merecido. 1992 supuso un reconocimiento más que merecido en la carrera de Al Pacino, el Oscar a mejor actor por su actuación en Esencia de mujer. En esta cinta encarna a Frank Slade, un teniente coronel retirado que ha perdido la visión. El carácter cascarrabias de Slade se ve desafiado por un joven estudiante, Wes O'Donnell, que debe cuidarlo durante un fin de semana. Aquí brilla toda la versatilidad de Pacino, quien sabe moverse con maestría entre momentos de humor, drama y un arrollador amor por la vida a pesar de las adversidades. Ese baile legendario al ritmo del tango por una cabeza queda para siempre en la retina. Donnie Brasco, el drama de la infiltración. Basada en un hecho real, Donnie Brasco 1997 cuenta la historia de Joseph Pistone, un agente del FBI que se infiltra en el seno de la mafia neoyorquina bajo una identidad falsa. Allí entabla una singular relación con Lefty Ruggiero, Al Pacino, un mafioso envejecido que se convierte en su mentor involuntario. Es fascinante ver a Pacino interpretar a un personaje al otro lado del espejo, un gángster que tiene también un costado humano y que ve en Donnie Brasco el reflejo de un pasado glorioso al que ya no puede volver. Una historia de manipulación, traición y la lucha moral que debe librar el agente infiltrado. ¿Más Pacino? Claro que sí. Pacino ha tenido una trayectoria tan extensa que necesitaríamos varias noches de cine para hacerle justicia.
Pero este top no puede dejar fuera otros títulos magistrales. Serpico 1973, un policía neoyorquino idealista lucha contra la corrupción en su propio departamento. Pacto con el Diablo 1997, un exitoso abogado se ve envuelto en las redes de una figura misteriosa y poderosa que parece encarnar la maldad misma. EAT 1995, un duelo interpretativo de alto voltaje con Robert De Niro en un thriller policial sobre un detective y un astuto ladrón que se enfrentan en Los Ángeles. Atrapado por su pasado 1993, un ex gángster que trata de rehacer su vida se ve arrastrado de nuevo al mundo criminal. El Irlandés 2019, el regreso de Pacino en una cinta de Martin Scorsese sobre la desaparición del sindicalista Jimmy Hoffa, en la que también comparte escena con De Niro y Joe Pesci. Uf, qué cantidad de obras maestras, ¿no crees? Y eso es solo un atisbo de lo que puede ofrecernos este gigante de la actuación. Si tienes alguna de estas películas sin ver, ya sabes cuál es tu plan para este fin de semana. Y quién sabe, tal vez después de este recorrido de infarto, tú también seas ganado por la fiebre de Al Pacino. ¿Quieres convertirte en un cine experto? No te vayas aún. Suscríbete a nuestro canal y recibe más contenido sobre los mejores actores, directores y películas que marcaron época.